Bueno, díganme si eso que sintieron recién no se llama incertidumbre, por así decirle. Una incertidumbre que igual fue un momentito, ¿no? Me di la vuelta, pero ustedes tuvieron ese sentimiento, esa sensación de decir, y este no empieza más. Este no arranca, este no empieza a hablar, este se dio la vuelta, y yo voy a perder una mañana escuchando a Daniel, que se dio la vuelta y está mirando la pared, ¿no? Bueno, eso se llama incertidumbre, ¿sí? Y eso es algo que muchos de nosotros vivimos a lo largo del transcurso de nuestros años. Y la incertidumbre tiene que ver con la palabra certeza. La incertidumbre es cuando hay cierta falta de certeza o cuando hay algún tipo de inseguridad. Incertidumbre tiene que ver con falta de confianza, con inquietud, con indecisión, vacilación, sospecha. Y saben, todos los que estamos acá somos expertos en incertidumbre, por más de que tenemos a Jesús en nuestro corazón, ¿sí? Incertidumbre podemos sentir cuando, yo hoy a los chicos en la mañana les daba el ejemplo, incertidumbre sentimos, por ejemplo, cuando mamá y papá se pelean y uno se va de casa. Ahí el nene que está mirando tiene incertidumbre, porque no sabe lo que va a pasar verdaderamente. Incertidumbre también podemos llegar a tener cuando están despidiendo gente en el laburo y vos sabés que posiblemente vas a ser el próximo. Ahí vivimos un tiempo de incertidumbre. Cuando el médico diagnostica muerte sobre la vida de tu hijo, ahí tenemos mucha incertidumbre. Cuando te van a dar la nota de un parcial y estás sentado y sabés que no fue del todo bien. ¿Qué más? Nada, cuando estás en la búsqueda de la mujer o el hombre para tu vida, también hay cierta incertidumbre de saber, ¿será? ¿No será? Pero no estoy acá para hablar de incertidumbres, ¿sí? Sino para hablar de la persona que rompió cualquier tipo de esquemas y que hizo certeza lo que no era. El que resucitó y cambió las certezas y las incertidumbres del mundo para llevar todo a un nuevo nivel. Y este es Jesús. Pero sería absurdo creer que no vamos a pasar cada uno de nosotros por esa instancia de la vida en donde vamos a tener incertidumbre, ¿sí? Donde nuestras certezas, nuestras seguridades van a estar puestas en juego. Y hay un par de ejemplos bíblicos, ¿sí? De personajes bíblicos y hombres de Dios que tuvieron incertidumbres durante, antes y posterior al ministerio o al servicio que tuvieron que hacer. Por ejemplo, incertidumbre tuvo David cuando tuvo que estar escondido en las cuevas. Incertidumbre tuvo Moisés cuando Dios lo llamó. Pablo y Silas en esa cárcel. Yo me imagino a Pablo y Silas la primera vez que los agarran y los meten presos. Se habrán mirado los dos y habrán tenido cierta incertidumbre antes de ponerse a cantar. David y los amalecitas. Esa es una historia para algún otro momento. David había derrotado, venía de una campaña tremenda y cuando vuelve a su pueblo se da cuenta de que los amalecitas habían destruido todo y le habían saqueado todos los recursos que tenían y hasta sus familias. Y David ahí tuvo incertidumbre. ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar? ¿Y a quién recurrir? ¿Sí? Son los 3 puntos que vamos a estar viendo hoy. Y no me quiero explayar más de eso. Los primeros quizás, para muchos de los que estamos acá y que tenemos muchos años de iglesia, ustedes los van a ir escuchando y van a decir, bueno, básico. Sí, es básico, pero me parece que en lo básico es lo que hace que podamos seguir edificándonos, ¿sí? Si no están bien nuestras bases, si no está bien lo básico, ¿cómo después vamos a seguir creciendo en las cosas que Dios tiene preparadas por delante nuestro? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo reaccionar? ¿Y a quién recurrir en estos momentos cuando nosotros tenemos incertidumbre? La estamos pasando hoy, o la vayamos a pasar, o cuando suceda. El inconveniente de no saber cómo reaccionar, qué hacer y cómo recurrir al momento de incertidumbre, te puede generar problemas. ¿Por qué? Porque cuando venga un problema, cuando venga una situación, cuando venga una prueba, cuando venga una situación de la que no estás esperando o se te muevan los pies o se te mueva la base donde estás parado,
vas a tambalear y puedes cometer muchos errores, puedes meter la pata, hasta te puedes divorciar de tu iglesia. Y es más, conozco ejemplos cercanos, ¿sí? Familia y no familia, que cuando vinieron las pruebas y el piso se nos empezó a mover, tomaron decisiones que a mi forma de ver no fueron las correctas y sé que a los ojos de Dios tampoco. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo reaccionar? ¿Y a quién recurrir? No tengo tablet, pero tengo un cuaderno universitario, ¿sí? Útil. Bien, el primer punto tiene que ver con qué hacer y vamos a ver 3 puntos dentro de vamos a ver 3 subpuntos dentro de este punto. ¿Qué hacer? No sé si todos llegaron a comprender el momento de la vida de que quiero hablar. Incertidumbre, yo puse el ejemplo de un hijo, ¿no? No sé si llegamos a comprender la instancia de la vida a la que me estoy refiriendo. Y no se trata de Daniel, una persona que no superó sus problemas con sus papás, ¿sí? o un chico que todavía está superando ciertas heridas del pasado, sino aquellas respuestas que me dio Dios a lo largo de mi vida, ¿sí? Para superar aquellas pruebas que fueron poniéndose en mi paso. El primer punto tiene que ver, y ustedes van a pensar, es súper básico, tiene que ver con orar. Yo no puedo hablar de orar sin imaginarme una situación determinada, que ayer se las compartí a los chicos allá en la reunión de adolescentes. Perdón. Sí, no puedo hacer mención a un momento épico en la vida de Jesús. Un momento en el que Él vuelve a entrar a un jardín, a orar, una vez más con sus amigos, con sus discípulos, a pedirle a Dios, por favor, que si se podía evitar el trago amargo, que se lo evite. Pero que si se tenía que hacer la voluntad de Él, que se haga. No puedo hacer mención a aquel jardín, en donde Jesús comienza a unir el cielo con la tierra. Hay una particularidad, yo leía y decía, otra vez Jesús entra a un jardín. Y yo pensaba, digo, la historia del universo empezó en un jardín, en donde fueron metiendo la pata, ¿no? En donde todos metimos la pata, pero todo empezó en un jardín y Jesús vuelve a ese jardín a orar, a empezar a unir el cielo una vez con la tierra. Y en ese jardín hay sufrimiento, en ese jardín hay tristeza, y en ese jardín es lo que quiero leer ahora, que está en Mateo 26, del 36 al 42. Dice, Mateo 26, del 36 al 42. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy allá a orar. Y se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento a morir, les dijo. Quédense aquí mientras manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Les dijo a Pedro. Estén alerta, oren, para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Y hasta ahí lo dejamos. La oración de Jesús tiene una particularidad. Jesús estaba pasando por un momento de
le comparte a Pedro y a los hijos de Zebedeo, estaba angustiado y estaba triste. Jesús estaba pasando no por un momento en el que sus certezas estén puestas en juego, él tenía muy claro lo que tenía que hacer, pero estaba en esa instancia de la vida en donde uno le pregunta a Dios, Dios, ¿hay una opción más para hacer? Dios, ¿es posible no pasar este domingo al culto y no predicar? No, mentira. No. Sí, estaba en esa instancia de la vida Jesús. Y la oración de Jesús no fue una oración más. No fue un gracias Señor por la comida, no fue un Señor bendice, Señor sana las dolencias de este hermano. La oración de Jesús salía como un clamor, salía del corazón de él. No es que estaba orando y era una oración más. Jesús necesitaba la respuesta de Dios. Jesús estaba empezando a unir el cielo con la tierra y él era consciente de eso. Y el peso del pecado, el peso de lo que iba a hacer, estaba sobre su cuerpo. Y él dice, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. La oración de Jesús no fue una más. La oración de Jesús no fue un chiquitaje, por así decirle. Jesús clamó a Dios. Dice, yo puse, el jardín este es el lugar del epicentro del sufrimiento de la humanidad. Cristo orando al Padre y el Padre escuchando. No es una oración más, su Hijo está clamando por su vida. El peso del cuerpo es mucho y la tentación sobra. Los ángeles son enviados por el Padre a fortalecerlo. La oración es el medio que dejó Dios para comunicarse con nosotros. Pero como bien sabemos, hay oraciones y hay oraciones. Hay oraciones que son en poder y hay oraciones que son por la comida, amén. Hay oraciones que son en el espíritu y hay oraciones que, no sé, eso lo juzgará Dios, ¿sí? Pero quizás son del espíritu también. Pero creo que todos los que estamos acá somos lo suficientemente grandes para saber cuándo estamos orando, cada uno en el espíritu, y cuándo está orando por la comida, qué sé yo, en la mesa. A mí me pasa que a veces oramos en la mesa y terminamos de orar y le das al primero, le das al segundo y pensás que quedaste en offside, ¿viste? Decís, che, ¿ya oramos? Oraste vos. Ah, listo, perdón, estaba en automático. Bien, hay oraciones y oraciones. Vamos a buscar Santiago 4, versículo 3. Dice, Santiago 4, versículo 3 dice, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Yo cuando leía este pasaje iba a la vida de Jesús y pensaba, este tipo estaba clamando a Dios por su vida, habían intenciones que eran de él también, pero él estaba cargando el peso de la humanidad. Y a veces nos pasa que nosotros pedimos, oramos a Dios y no pedimos por el beneficio del resto, pedimos solamente por el beneficio nuestro. Entonces oramos y decimos, che, ¿me estará escuchando Dios o estaré hablando con la almohada otra vez? Santiago 3 dice de vuelta, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. La oración de Jesús no era una oración más. Jesús estaba clamando a Dios y Dios respondía por medio de sus ángeles para fortalecerlo. No era una oración más, era un clamor. Y yo me pongo a pensar, ¿vieron que hay un pasaje que dice, clama a mí, yo te responderé? ¡Fua! ¿Cuán verdad tiene esa palabra, no? Porque cuando nosotros oramos y esa oración se transforma en un clamor, cuando nuestro corazón, cuando nuestro espíritu se une al Espíritu de Dios, y ya no son nuestras propias intenciones, sino que empezamos a ver lo que Dios quiere y a ver la necesidad del otro, Dios responde. Cuando esa necesidad ajena o tuya se hace propia y vos orás sabiendo que Dios va a actuar, Dios lo hace. ¿Por qué? Porque Dios
dijo, clama a mí y yo te responderé. ¿Sí? Bien, la oración. Quiero pasar rápido por estos 3 puntos porque sé que los consideran muy básicos ustedes. Pero la oración es uno de los pilares a la hora de pasar por un momento de incertidumbre. El segundo tiene que ver con la palabra, ¿sí? Tengo miedo porque se me pueden perder todas las... Esto, una vuelta me dijeron, Daniel, esta es la palabra de Dios. Y yo dije, bien, la palabra de Dios, buenísima. La empecé a leer y me reaburrí, como todo adolescente, ¿sí? La empecé a leer y dije, genealogía de, no sé, Enoc. No, Enoc no tiene genealogía. Agarré Crónicas una vuelta y quería morir. Agarré un momento de Crónicas y dije, no, hijo de. Señor, está re buena tu palabra, pero ya re fue. Y la dejé de leer. Bien, esto es la palabra de Dios, ¿sí? Así que reafirmo esas palabras que me dijeron. Pero también es tinta y también es papel. Acá es hojas y a simple vista es un libro bastante gordo, denso por momentos cuando empieza con las genealogías para mi gusto, pero es la palabra de Dios. Y a mí me dijeron una vuelta cuando yo estaba pasando por un mal momento, Daniel, esta es la palabra de Dios. Yo le dije, che, yo la leí un montón de veces a la palabra de Dios. Bien, pero léela buscando a Dios esta vez. Y yo me quedé, ¿no? Y digo, ¿y cómo es leerla como buscando a Dios esta vez? Entonces, tuvieron que pasar un par de situaciones en mi vida en las que yo me vi obligado a tener que clamar a Dios y a tener que recurrir a la palabra de Dios de una forma distinta. No leyendo por leer, no leyendo como si fuese un cuentito, sino recurriendo a Dios, sabiendo que acá iba a encontrar la respuesta. Y ese clamor que había en mi corazón, ese preguntarle a Dios qué estaba pasando, se transformó en respuesta por medio de acá, ¿sí? Y eso quería comunicarles. Mateo 7:7 es uno de los clásicos que leemos en adolescentes para incentivarlos a que ellos puedan leer y buscar a Dios por medio de la Biblia. Y dice lo siguiente. Dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. Nosotros cuando hablamos con los chicos de esto es, muchachos, no hay excusa. La promesa de Dios es clara. Todo el que busca va a encontrar palabra de Dios. El tema es que a veces buscamos sin esa necesidad, sin esa pasión, sin ese extremo de decir, estoy entre la espada y la pared. Esto es de vida a muerte, necesito esta palabra, y hasta que no pasamos por esa instancia muchas veces no encontramos la voz de Dios. Hay otro pasaje en Hebreos 4:12 que dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, ¿sí? Que llega hasta el interior de nuestro corazón. Y después hay otro que está en Santiago, que ya lo nombré, así que si pueden abrirlo y lo tienen marcado, vayan de vuelta. Santiago 1:22. Otra que Enrique. ¿Dónde está Enrique? Santiago 1:22 dice lo siguiente. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira al espejo, es como el que se mira el rostro a un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Bien, cuando estamos pasando por un momento de incertidumbre, esta va a ser la mano de la cual te vas a agarrar para salir. Cuando buscamos a Dios, Dios te va a dar esa palabra y esa va a ser la mano que te va a hacer aferrarte y volver a tener seguridad. Yo hoy les compartí a los chicos, le digo, cuando uno busca a Dios y lo encuentra por medio de la Biblia, pasa lo que dicen Hebreos. Me decía Melina, es como una espada de doble filo, lo hablamos de la otra vuelta. Sí, le digo, entra
hasta el interior y toca tu corazón, Leo. Entonces, vos cuando estás leyendo decís, ¡fua! Dios me habló. Y lo guardás en tu corazón porque es palabra de Dios. Y Dios toca tu corazón y no volvés a ser la misma persona. ¿Por qué? Porque te habló Dios. De un pasado, sin que Dios te haya hablado nunca, a buscar en la Biblia y que de golpe encontrar una palabra y decir, esto es de Dios, Dios te cambia la vida. Descubrir a Dios, descubrir la palabra de Dios tiene muchos beneficios. Y uno es que puedes charlar y te puede responder. ¿Sí? ¿Y qué hacer? Primero era orar, ahora leer la palabra, y el último tiene que ver con hablar. Compartir las cosas que te pasan. ¿Estás pasando por un momento de incertidumbre? Háblalo. ¿Sí? Y es el más fácil y el más humano posible. Porque en la oración dependes un poquito de Dios, en buscar de Dios en la palabra dependes de Dios, pero en el hablar estás vos solo. Y también dependes un poco de Dios. Es el punto más fácil, el punto más humanamente posible, pero un punto en el que nos quedamos la mayoría. Por varias cuestiones, orgullo, o en el caso inverso, por no querer prestar tu oreja. Si en el caso de vos es tener que estar ayudando a una persona que está pasando por incertidumbre. Por no predisponer el tiempo, por no querer mostrar debilidad muchas veces. Hablar. Dios nos regaló un cuerpo, ¿sí? Pablo cuando habla dice que la iglesia es como un cuerpo. Dios nos regaló este lugar que es un cuerpo. Somos montones de personas con características distintas, pero cada una cumple un rol específico en este lugar, en este cuerpo que es la iglesia. Y Jesús es la cabeza, ¿sí? Entonces, si a alguno de nosotros está pasando por un momento de incertidumbre o la está pasando mal, a Marcelo le va a repercutir en alguna manera lo que le está pasando a la otra persona. Si Martín está mal, Marcelo se va a dar cuenta que Martín está mal. Y si Marcelo está mal, Martín se va a dar cuenta que Marcelo está mal. Entonces, el hablar, ¿sí? El compartir. Dios nos dio una familia, que es la iglesia, para compartir las cosas que nos pasan también. Yo pensaba en mi casa, cuando nos agarrábamos a los tortazos con Gasti o con Hernán, mi papá siempre se terminaba enterando de las cosas que pasaban. Era imposible que mi viejo no lo supiera. Nosotros nos matábamos a los tortazos, venía papá y nos sentábamos y nos quedábamos duritos, todos marcados y todos heridos, con los pelos para cualquier lado. Papá no decía nada, mamá capaz nos retaba, capaz pasaba desapercibido, pero ellos siempre se terminaban enterando de las cosas que pasan. Y acá pasa igual. A veces nosotros nos enteramos de situaciones que pasaron con los adolescentes 5 o 6 meses después de que ocurrieron. Y si te podía haber ayudado durante 5 o 6 meses, pero no decidiste hablarlo. Y está bien, qué sé yo, te hubieras ahorrado esos 6, 5 meses de angustia pidiendo ayuda a tu familia. Entonces, cuando hablamos de estas cosas con los adolescentes también hay un montón de cosas que te podés ahorrar apoyándote en esta familia que te dejó la iglesia. Entonces, nosotros somos hermanos y tenemos que estar a disposición del hermano, ¿sí? Vamos a leer Primera de Pedro 3:8. Cinco, 4, 3, 2, 1. Basta para mí, basta para todos. En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insultos por insultos. Más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la sigas. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Dios nos regaló Jesús
Dicen que es la iglesia de Cristo, ¿no? Jesús dejó la iglesia, Jesús creó la iglesia como un lugar también de respaldo y contención de cada uno de nosotros. A veces nos cuesta entender por qué la gente viene y se congrega en una iglesia. O si yo soy cristiano, pero esta la escuché. Yo soy cristiano, está todo bien con Dios, pero no me congrego yo. Ah, ¿y no vas a ninguna iglesia? No. ¿No servís a Dios? No. Ah, sí, está re bien, estás bien con Dios. Sí, estoy re bien. Bueno, ¿no querés charlar de algo? No. Bueno, está todo bien, estás bien. Bien, Dios nos dio este lugar para que nosotros podamos desarrollarnos, para que nosotros podamos compartir penas y alegrías, pero para que este lugar también sea una contención para nosotros. ¿Saben? Nuestro trabajo, la misión que dejó Jesús para los discípulos no está dentro de la iglesia, ¿sí? Está fuera de la iglesia, pero este lugar es contención para nosotros. Este lugar es edificante, ¿sí? Y acá nos preparamos. Pero nuestra misión está cuando nosotros empezamos a mirar para allá en vez de mirar para acá, ¿sí? La misión está afuera. Acá, este es el lugar de contención, este es el lugar donde venimos y contamos testimonios muchas veces, este es el lugar donde nos preparamos, este es el lugar donde hacemos familia. Pero afuera están las personas a las que nosotros tenemos que ir a buscar. Bien, ¿qué hacer en los momentos de incertidumbre? Básico 1, orar, buscar de Dios respuesta en la palabra, orar, buscar de Dios en la palabra para tener respuesta. Y la tercera tiene que ver con hablar, compartir con la iglesia lo que te pasa, buscar esa persona con autoridad que te vaya a ayudar. ¿O todavía no? Ah, listo. No sé por qué pierdo noción. El segundo punto tiene que ver con cómo reaccionamos, ¿sí? Momento de incertidumbre, bueno, ya sé que tengo que orar, ya sé que tengo que leer la palabra, sé que tengo que hablarlo y pedir ayuda, porque me va a ser más fácil. ¿Cómo reacciono? Saben, y hay diferentes tipos de reacciones ante un momento de incertidumbre. Están las personas que en los momentos difíciles se achican, por así decirle. No sé si los que son muy futboleros, pecho frío. No tiene que ver con ser pecho frío. Sino que hay personas que bajo presión o bajo un momento de incertidumbre, achican. Entonces, en vez de orar, buscar de Dios, ir a un hermano y pedir ayuda, no, se retraen, se empiezan a ir, de golpe ves que no aparecen más por la iglesia, de golpe no te mandó un mensaje más, de golpe desapareció. Y te cae a los 6 meses con que tenía un problema hace 6 meses y uno está ahí y no sabe qué hacer. Bien, un tipo de reacción. Callarse, achicarse, irse cada vez un poquito más. Ese es un tipo de reacción. Están las otras reacciones, que son cuando el momento se pone difícil, hay personas que sacan el pecho y van para adelante y se llevan todo puesto, sin pedir permiso, nada, piden perdón después. Pero se agrandan ahí en el momento difícil. Hay otros que no hacen nada. Árboles. ¿Está todo bien? Sí, estoy pasando un momento triste. Y se ponen en piloto. ¡Tac! Y vos ves que 6 meses en piloto el chabón, pero no paró, ¿eh? Tenés al que se achica, al que se lleva todo por delante, y de golpe sacó pecho, el señor le habló y se fue para adelante, y el piloto. Puso piloto y se mantuvo. ¿Cómo reaccionar? El cómo reaccionar tiene que ver un poco con el identificar quiénes somos nosotros, ¿sí? Uno reacciona de determinada manera cuando entiende quién es. Si yo tengo una mala estima sobre mí, cuando venga el momento difícil, va a ser raro que yo saque el pecho y camine para adelante. Y nuestra identidad, ¿saben? Este punto tiene que ver con quién es uno, ¿no? Y la identidad de uno está acá. Entonces como que todo se va relacionando con todo en esto que preparé. Porque si uno no tiene claro quién es en Jesús, en Dios, tampoco va a saber cómo reaccionar de la manera correcta. Y uno puede tener toda la teoría, uno puede saber que tiene que orar, uno puede saber que tiene que leer la palabra, uno puede saber que tiene que hablar, pero uno puede no tener esta identidad. Entonces cuando llega el momento difícil tenés toda la teoría y es súper difícil llevarlo a la práctica. Y decís, leí la Biblia como 20 capítulos, el Señor no me habló, oré 1 hora y media, pero creo que escupí, manché toda la pared,
Nada, hablé con unos hermanos, pero nadie me entiende. Tu identidad, ¿quién sos? ¿Y quién dice Dios que sos vos? Dentro de de cómo reaccionar, yo puse poniendo nuestra esperanza en Dios. Y quiero que vayamos a un versículo que está en Hebreos 12, 2. Cinco, 4. Jugamos al espacio bíblico con los chicos a veces. Bien, ¿cómo reaccionar? Poniendo nuestra esperanza en Dios. Acá Hebreos 12 dice: fijemos la mirada en Jesús, iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Bien, poniendo nuestra esperanza en Dios. Es difícil. Uno puede decir, bueno, pero si diagnosticaron cáncer sobre la vida de tu hijo y tu hijo está en una agonía constante en este momento y no se sabe la esperanza de vida que va a tener, es difícil poner nuestra esperanza en Dios. Y yo te digo, sos cristiano, tu esperanza tiene que estar puesta en Dios. Pero es difícil, sí, es difícil. Pero tenemos que poner nuestra mirada en Dios, perfeccionador de nuestra fe, iniciador y perfeccionador de nuestra fe, ¿sí? Dice. Pero es difícil poner nuestra esperanza en Dios. Es difícil más cuando muchas veces los anhelos que hay en nuestro corazón no son los anhelos de Dios. Es difícil poner nuestra mirada en Jesús cuando todavía no tenemos en claro quiénes somos. Cuando todavía no definiste cuál es tu identidad en Dios y qué dijo Dios acerca de vos y determinada situación en la que estás viviendo. Hay una frase que Gastón dejó escrita en un mueble de una pieza que ahora me pertenece y que todavía no fue lavado. No, mentira, no va a ser lavado. Que dice algo así como: el avión no se cae si yo estoy encima del avión. Y yo la vuelta me estaba por dormir y miré la frase y digo, yo sé qué prédica escuchó para escribir esto, porque también la escuché. Y nada, me quedé pensando en la frase y es muy loca, porque es una frase re cortita, habla de una persona que está sentada en un avión y que está segura que ese avión no se va a caer. ¿Por qué? Porque por el simple hecho de que esa persona esté arriba. Yo, claro, tiene que ver con la identidad que le dio Dios, tiene que ver con la misión que le dio Dios y tiene que ver con la palabra que le dio Dios. Si uno tiene claro que es un hijo de Dios, si uno tiene claro lo que Dios le propuso hacer, si uno está haciendo lo que Dios le pidió, ese avión no se va a caer. Es lógico. ¿Por qué? Porque esta persona está poniendo su esperanza en Dios. Entonces, en el momento de angustia, en el momento triste, en el momento de incertidumbre, lo mejor que podemos hacer es poner nuestra esperanza en Dios. Porque ahí sí, que seguro, nada nos va a ir mal. Ahí sí se cumple lo que dice Romanos 8, ¿sí? Todas las cosas ayudan a bien. ¿Por qué ayudan a bien? Y porque nuestra esperanza está puesta en Dios. Pero no todas las cosas ayudan a bien a los que no ponen la esperanza en Dios. Creo el versículo sigue ese. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Cómo sigue, Gasti? ¿Cómo está? A los que Dios ama, ¿no? ¿A los que aman a Dios o a los que Dios ama? Bien. Bien, ahí entonces hay una causa-consecuencia ahí. Bien, necesitamos poner nuestra esperanza en Dios, ¿sí? En estos momentos de angustia, en los momentos en los que andamos mal. Hay un segundo punto que puse acá y ya vamos al tercero y vamos a ir concluyendo. Que se los voy a comentar y los voy a dejar un poco en stand-by para retomarlo sobre el final. ¿Cómo reaccionar? Yo puse asumiendo mi responsabilidad en el asunto y tomando autoridad que viene de Dios. Y yo puse este punto es subjetivo, porque también depende de nuestra identidad y de nuestro corazón. A veces queremos tener autoridad de Dios, pero no estamos dispuestos a asumir una responsabilidad. Queremos
tener grandes ministerios y estar en determinadas situaciones, pero no estamos dispuestos a lavar los baños. Y pasa. Dice, asumir una responsabilidad tiene que ver con una disposición de nuestro corazón para hacer la voluntad de Dios, para permanecer y estar en el desierto, caminar sabiendo quién es uno. ¿Saben? Asumir una responsabilidad y tomar autoridad de Dios. Este punto gira de vuelta sobre lo mismo, sobre tu identidad y sobre tu corazón. Si no tenés claro quién sos, puedes asumir un montón de responsabilidades y te vas a cansar. Si no tenés claro lo que Dios te dijo, te vas a cargar de actividades y vas a participar en un montón de situaciones y actividades de la iglesia. Vas a querer tener autoridad, pero no la vas a tener, porque la autoridad viene solamente ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Y el asumir una responsabilidad tiene que ver con una disposición del corazón, de la cual no todos están dispuestos a asumir. La autoridad la da Dios, Dios la envía, Dios prepara y Dios hace. Pero la suele dar y la da a aquellos que están preparados para asumir una responsabilidad. No, eso no. Dice, a veces anhelamos lo último sin querer pasar por el primer tramo. Y anhelamos cosas que no van a suceder nunca, porque nuestro corazón no está preparado y encima nos está engañando. Así que voy a dejar este punto en stand-by para después retomarlo. Puse por acá un cartelito que sigue a la hoja siguiente. Pero para pasar por acá, primero debemos ir a Jesús. Y ahora va el último punto y con este nos vamos. Dice, ¿a quién recurrimos? ¿Saben? Y en el momento de incertidumbre hay montones de cosas a las que recurrimos. Y pasa lo mismo con el que saca el pecho y se lleva todo puesto, con el que se achica. A veces nos pasamos por un momento de incertidumbre y nos vamos a que nos tiren las cartas. Entonces la estás pasando mal, momento de dificultad, en vez de aferrarte a Dios te achicás, te vas para el otro lado y de golpe terminaste con el curandero. Y el curandero te está tirando las cartas, de golpe te dijo el futuro, de golpe, nada, sos un hijo del diablo y te olvidaste de Dios. De golpe. Hay de quienes en esa situación recurren a los hermanos. Yo tengo amigos que cuando la están pasando mal, de golpe nos juntamos toda la semana. Y vos decís, ¿tuvimos de joda toda la semana? No, seguramente alguno estaba mal y necesitaba la contención del grupo de jóvenes. Entonces nos fuimos para allá, nos fuimos para acá, estuvimos en la casa de, vinimos acá y siempre fuimos los mismos 5. Y capaz alguno de nosotros la estaba pasando mal y necesitaba esa contención. Entonces se organizó toda la semana. Pasa. Algunos, cuando está mal y está pasando por un momento de incertidumbre, va a las autoridades. Creo que Roberto me vio más de una vez llorando y triste en este mundo abandonado, con ganas de construir una balsa e irme a naufragar. Pero bueno, me dijo Daniel, orá, lee la palabra y charlemos, qué sé yo. Y sirvió. Y vamos a nuestras autoridades. Para eso Dios dejó la iglesia. Para eso Dios dejó personas encargadas. Es más, en un momento, una vuelta lo agarré a Roberto y le digo, yo quiero explotarte. No le dije así. Le dije, bueno, vos dijiste algo y yo quiero que ese algo sea, así que voy a venir acá y quiero hablar con vos. Y es así. ¿Por qué? Porque a Roberto se le dio una responsabilidad y yo quiero explotarlo. Pero era así en ese momento. Explotador de adultos. Y vamos al último punto, que es el más importante. Y este es el que vuelve para atrás, el que hace empezar la palabra de vuelta y el que hace que todas las cosas sean hechas. Y tiene que ver cuando vamos a Jesús. ¿A quién recurrimos? Miren, si no recurrimos a Jesús, no vamos a poder orar, no vamos a poder leer la palabra, no vamos a poder hablar, no vamos a poder tener nuestra identidad en Dios, no vamos a tener una responsabilidad, o sí, la vamos a tener, pero no vamos a tener autoridad para llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque Jesús es el iniciador de todas las cosas. Podemos leer la palabra y no tener respuesta, ¿por qué? Porque no estamos en Jesús. Podemos orar y sentir como que no pasa nada, ¿por qué?
porque no fuimos a Jesús verdaderamente. Podemos querer tener autoridad, pero no la tenemos porque la autoridad la da Dios y no estamos en Jesús. Vamos a querer hablar con la gente y la gente no nos va a entender. ¿Por qué? Porque no estamos en Jesús. Hay una realidad y es que nuestra relación con Dios va en aumento o debería ir en aumento a medida por medio del Espíritu Santo. Hay cosas que no las vamos a entender y son obras del Espíritu Santo cuando conocemos a Jesús. Pero la pregunta que me hacía yo es, ¿cómo conocemos a Jesús? Y yo me puse a pensar, ¿no? Y a analizar en cómo fui conociendo yo a Jesús. Y bueno, todos los que estamos acá conocemos a Jesús. ¡Sí! Todos conocemos a Jesús. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo lo conocemos? Y una de las cosas que yo sé, pienso, creo, es que todos nosotros vamos descubriendo a Dios de diferentes formas. No es la misma forma en la que yo descubrí a Dios que la forma... Te hablo a vos porque me mirás, entonces te miro. No es la misma forma en la que yo descubrí a Dios que la forma en la que la descubrió Marcelo. ¿Por qué? Porque Marcelo pasó por un montón de situaciones que yo nunca las viví. Y Marcelo recurrió a Dios en un momento determinado y descubrió a Dios en ese momento determinado. Yo pasé por otras situaciones y descubrí a Dios de otra manera. Por eso hay gente que conoce a Jesús como sanador. ¿Por qué? Porque y seguramente alguien oró por ella y recibió un milagro. Entonces esa persona cree en Jesús y sabe que es su sanador. Hay otras personas que tienen a Jesús como máximo refugio. Entonces, en un momento de dificultad, se caparazonan y a la palabra y a Jesús y a salir adelante. Hay personas que conocen a Jesús poderoso. ¿Por qué? Porque recibieron un milagro, porque pasaron un momento de dificultad, porque Jesús estuvo ahí para poner el pecho por ellos. Entonces todos nosotros conocemos a Jesús, pero ¿cómo lo conocemos a Jesús? Entonces yo analizaba a mí cómo yo fui descubriendo a Jesús y cómo lo pueden quizás haber descubierto ustedes. Y yo me puse a pensar y digo, bueno, la primera vez que me nombraron a Jesús y conocí a Jesús, lo conocí como el niñito Jesús. Y el niñito Jesús es Jesús, ¿viste? Juan dice el niñito Jesús. El niñito Jesús es el niñito Jesús, ¿sí? Y lo descubrimos y es el niñito, el bebé, el que nació, el de la promesa. Y es Jesús. Otros conocen a Jesús como el maestro, el gran maestro, el sabio, el que inspiró a multitudes, el máximo líder, el que hizo que el Imperio Romano tiemble en algún sentido. Otros conocen al Jesús que murió, entonces lo tienen muerto todavía. Otros tienen al que los liberó del pecado, entonces creen en ese Jesús que los liberó del pecado, ¿viste? Es como, me liberó, ya está, ya no soy más esclavo del pecado. Y está bien, no sos más esclavo del pecado. Está el Jesús sanador, el que conoció a Jesús por medio de una sanidad. Mi Salvador, otra de las veces que me presentaron a Jesús me lo presentaron como mi Salvador. Y está bien, porque es mi Salvador. Pero la Biblia sigue, ¿sí? La Biblia continúa y sigue hablando de Jesús. Incluso después de muerte, Jesús resucita y la Biblia continúa hablando de ese Jesús. Y habla de cómo es este Jesús. A mí me sorprende porque cuando aparece este Jesús, el Jesús resucitado, ninguno de los discípulos lo reconoce a primera vista. Y es que el Jesús resucitado no es el mismo. El Jesús que resucitó no es el niñito Jesús. El Jesús que resucitó no es el maestro simplemente. El Jesús que resucitó no es el que murió. El Jesús que resucitó es el que me liberó del pecado, pero no es el anterior. El Jesús que resucitó en poder y en gloria, dice la Biblia. No es el mismo que estuvo en tierra y que estuvo con los discípulos. Porque cuando Él volvió de la muerte, estos no lo reconocieron. Dice que Él, de camino en Maús, iba hablando con algunos y que estuvieron un montón de tiempo y Él les habló de la palabra y su corazón se les encendió, pero no descubrieron que era Jesús hasta que Él no partió el pan. Y yo me ponía a pensar y digo, ¿por qué no se dieron cuenta que era Jesús si lo que más anhelaban en el corazón era el Maestro? Bien, ¿por qué no era la misma persona? Otros más.
Está Pedro pescando, Jesús preparando el desayuno en la orilla del, no sé si era el mar o el río, no sé dónde estaba. Estaba pescando. Preparando en la orilla el desayuno, les grita, tiren la red para este lado, miran y uno dice, es el maestro. Uno solo lo reconoció, el resto no se había dado cuenta de quién era. Y dice, es el maestro, dice, ahí está. Se tiró del bote y lo fue a buscar. Bien, a lo que quiero hacer alusión yo, antes de ir cerrando ya. Tenemos que conocer a Jesús de una manera distinta. Nuestra relación con Dios va en aumento constante y creciendo constantemente. No hay forma de que nosotros podamos limitar lo que Dios va haciendo en nuestras vidas. Pero no nos podemos quedar con que Jesús es el niñito, no nos podemos quedar con que simplemente es el maestro, no nos podemos quedar con que se murió, triste sería, o que es el liberador de nuestros pecados, no nos podemos quedar con que simplemente es el salvador o que es el sanador. Bien, porque Jesús resucitó y está vivo. Dice la Biblia que está sentado en el trono de Dios. Quiero que vayamos a Apocalipsis 1:8, que ayer lo iba a hacer leer con los chicos y me confundí. ¿Saben? Apocalipsis lo escribe Juan, el mismo que está en la Biblia, ¿sí? Que está un par de libros antes. Y Apocalipsis es la revelación del mismo Jesús, dicha por Juan, y Juan llevó al cielo para que vea y escriba, y Juan escribió, ¿no? Entonces esta es como la continuación. Y dice, escribe Juan en en Apocalipsis 1:8. No, porque después viene... Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios. El que es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. Después vamos a seguir y vamos ahí al versículo 12. Sigue hablando Juan. Cuando lo vio, ¿no? Lo vio a Jesús. Jesús le dijo, yo soy el alfa y el omega. Y dice, me volví para ver de quién era la voz que me hablaba. Y al volverme, vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, o sea, Jesús, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían de bronce al rojo vivo, en un horno, y su voz era tan fuerte como un estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salió una aguda espada de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuvo muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Bien, este es Jesús. Les quería presentar, antes de terminar, al Jesús Todopoderoso, al que resucitó y está vivo, del que se escribió, Él es la imagen del Dios invisible, de que Él es la imagen del Dios Todopoderoso. Él es la imagen del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, etcétera, etcétera, de Marcelo, de Martín, de quien sea. Él es la imagen, ¿sí? Dice, lo escribe acá, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por Él, por medio de Él y para Él. Miren, cuando uno empieza a descubrir al Dios Todopoderoso, hay un montón de convicciones que dejan de ser incertidumbres para convertirse en certezas. Que es un poco de lo que dijo Jesús que iba a ser el Espíritu Santo. Hay un montón de situaciones que hoy nos parecen inciertas, como por ejemplo que te hable Dios por medio de la Biblia, para que después se empiece a convertir en una certeza. Una vuelta me preguntaban en el trabajo, ¿cómo sabes que Dios es real? Y yo me empecé a reír porque le digo, yo me hice esa pregunta también una vez.
Y me miró, como diciendo, él tiene la respuesta. Y me escucharon todos re contentos. Le digo, no se trata de que te explique la existencia de Dios por medio de la ciencia, le digo. Porque eso no dejó escrito Jesús, no quedó escrito en la Biblia. Pero sí lo que quedó escrito es lo que dice que el que cree va a ver. Le digo, y el que cree va a encontrar, el que busca creyendo va a hallar, le digo. Y vos me puedes decir, pero entonces es verdad o mentira. No sé, le digo. Vos no vas a cambiar lo que yo viví. Le digo, y yo no voy a cambiar lo que vos viviste. Pero yo te digo que Dios existe. Porque Dios cambió mi vida. Porque le creí y Él respondió. Lo busqué y Él halló y Él me respondió y Él estuvo. Le digo, y me dice, entonces no tenés la respuesta. Esa es la respuesta. Tenés que creer para conocerlo. Tenés que creer para que Él cambie tu vida. Conclusión. Los desiertos, las pruebas, las incertidumbres van a ser cotidianas en nuestra vida. Pero no podemos vivir atrás de esas incertidumbres. No podemos estar toda la vida lamentándonos por una determinada situación. No podemos pasar toda la vida tristes porque pasó algo. No podemos pasar toda la vida con dudas. Triste sería una persona que pasa una vida con dudas. ¿Será? ¿No será? ¿Es verdad que Dios existe? ¿Es verdad que no? ¿Es verdad que Dios responde? Pero no quiero leer la Biblia. No podemos ir detrás de nuestras incertidumbres. ¿O sí podemos? Y yo puse, vivamos en Cristo. ¿Sí? La única solución a las incertidumbres es ir a la verdad. Incertidumbre tenía que ver con falta de certeza, por así decirle. La única forma de quitar las incertidumbres de nuestro corazón es ir a la fuente de verdad. Y si no vamos, posiblemente vivamos con muchas incertidumbres. Vivamos en Cristo para poder tener acceso al Padre, para tener palabra de vida, para eliminar el orgullo de nuestra vida, para asumir las responsabilidades que nos tiene preparadas Dios y para tomar autoridad de la que viene del cielo. Para terminar, me gustaría terminar orando, ¿sí? Mirá, había dejado un poquito más. Se los quiero leer. Filipenses 2. Se me cayó el registro. 6 y 7. Un clásico. Me confundí. No, me confundí. Pero no me vas a ganar, ¿eh? Acá está. 3. Ahí va. Filipenses 3, 6 al 7. Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración, ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Saben? Y nada, con eso concluyo. En Cristo Jesús. Dice, no se inquieten, en toda ocasión, con oraciones y ruegos, presenten sus peticiones a Dios, denle gracias, y la paz, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no tenemos en el momento de incertidumbre, cuidará de sus corazones y sus pensamientos en, como dice Roberto, en Cristo Jesús, ¿sí? Vayamos a Jesús para tener seguridad, tranquilidad, paz. Y Él la va a dar, ¿sí? Porque así está escrito. Ya no tengo más nada para decir porque terminé. Así que oramos y... Quiero ver cuánto tiempo tardé. ¿Bien? Igual, cuando yo... Quiero andarle algo. Yo oré... Vamos a orar. Señor, papá, te damos gracias por este día, gracias por esta mañana que podemos participar y compartir en familia, Señor. Gracias porque nos hiciste a todos hermanos, Señor, y acá no hay mejores ni peores, Señor, no hay
no hay privilegiados ni menos privilegiados, Señor, acá estás vos, Señor. Y donde reinás vos, papá, no hay discordias, no hay rivalidades, Señor. Hay paz y hay tranquilidad, Señor. Papá, gracias porque todas las cosas las haces bien vos y en vos descansamos. Te pedimos, Señor, que quites, Señor, nuestras incertidumbres. Señor, saques nuestros nervios. Saques, papá, nuestros miedos, Señor, para que podamos descansar solamente en vos, Señor. Y podamos entregar estas cosas que nos hacen mal a vos y también compartirla con la familia, Señor, que nos hace bien. Gracias, papá, porque vos siempre vas a tener algo para decirnos y siempre, Señor, vas a tener la respuesta para nosotros en el momento oportuno sin llegar tarde. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.